Bien, pues aquí vamos a hacer este pequeño video para ver cómo funciona y tratar de entender un poquito el funcionamiento físico y electrónico, o mecánico y electrónico, del sistema de sensado de posición de aguja de estas máquinas, de las Happy. Y partiremos diciendo que, por ejemplo, en el caso de las Tajima, que es el sistema un poco más conocido, más popular, tenemos en los modelos viejos tenemos un posicionador que nos manda un código binario, y posteriormente tenemos una fotocelda que nos dice si está posicionado en la posición de la aguja, porque puede ser que sí esté en el número pero que esté cargado hacia un lado o hacia el otro lado, y cuando la aguja baje se nos va a quebrar porque va a pegar en la placa de un lado o del otro lado. Tiene que estar centrado para que pase en el centro y que perfore bien sin que pegue en la placa. Entonces hay una celda encargada de detectar esa posición. Aquí también la tenemos, ¿sí? Vamos a ver la primera imagen del sensor, que es esta. Aquí tenemos esta celda o este receptor que nos, bueno, autoacoplador mejor dicho, que nos va a permitir el sensado de la posición si está centrada la aguja, para que no nos quede cargada hacia un lado o hacia el otro lado, que quede en el punto que es esta. Estas tres nos van a servir para un código binario que nos va a decir el número de aguja en la que estamos, ¿sí? Y esa señal va a pasar por este inversor y nos va a ser entregada en este conector. Ahora vamos a ver cuál es ese código binario. Ese código binario lo tenemos aquí en esta tabla. Aquí está. Si se fijan ahora, ya teniendo aquí vemos el conector. De este lado va el conector y aquí tenemos un orificio, donde todos estos nos representan lo que es la posición de la aguja correcta, que esté centrado. Como les dice, que no esté cargado a un lado o al otro lado, que esté centrado. Entonces siempre esa nos va a representar solamente la posición. Pero las otras, si se fijan, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3 ventanas para las otras tres celdas. Aquí solo 2 ventanas. Y aquí también tenemos 2 ventanas, pero están en diferente posición. Aquí tenemos una, pero en una posición. Y acá tenemos una en otra posición y una en otra posición. Aparentemente, pues como que no tuviera sentido, pero en realidad aquí está escrito un código binario. ¿Sí? Este código binario, si vemos aquí, por ejemplo, tenemos la ventana destapada, destapada, destapada. Aquí tenemos una tapada, destapada, destapada. Tenemos destapada, tapada, destapada. ¿Sí? Si lo convirtiéramos a números, que en el sistema binario solamente tenemos ceros y unos, tendríamos 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, etc. Vamos a ver esa tabla ahora, que la tenemos aquí. Si vemos aquí, tenemos el 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, etc. ¿Sí? Así hasta llegar al 8. Sin embargo, podremos decir, oye, aquí lleva un 7. Sí, pero en lenguaje, vamos a decirlo de computadora, por así decirlo, que es el binario, se comienza a contar desde el 0. Nosotros en el sistema decimal normalmente comenzamos a contar desde el 1 y estamos acostumbrados, pero aquí se cuenta desde el 0. Entonces ese es el primer 0, o el primer número o dígito, número mejor dicho. Segundo número, tercer número, cuarto, y así hasta el octavo número. Sí, pero llegamos hasta el 7, el número 7, porque iniciamos desde el 0. Eso que no nos cause por ahí confusión. Bien, entonces ya que sabemos que estos son nuestros 8 números, vamos a verlo ahora aquí. Vamos a anotar, mira, el primer número son 3 ceros y el último número son 3 unos. ¿Sí? Ahora aquí lo tenemos. El primer número tenemos 3 ventanas y el último número tenemos 3 tapadas. ¿Sí? Ahora, ¿de qué manera se va a leer eso? Aquí en la tabla tenemos así. En el 1 tenemos 0, 0, perdón, sí, 0, 0, 0, si cada ventana sería un 0. Cada 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, y etcétera, ¿sí? Ahora vamos a verlo acá en el pizarrón. En el sensor lo que sucede es lo siguiente. El sensor, como ya vimos, tiene un emisor y tiene un receptor. En el caso de que la luz es emitida y esté la ventana tapada, por ejemplo, con el color azul, en ese caso lo representamos con el azul, la luz va a salir y va a rebotar hacia el sensor. Entonces el sensor va a mandar un 1, o lo que sería la presencia de un pulso. En el caso donde tengamos una ventana, que lo tenemos con el ejemplo rojo, la luz va a salir, como hay un orificio, se va a ir de paso,
y el resultado va a ser un 0. De esta manera, en la placa recordemos que el 1 eran ventanas tapadas, ¿sí? Entonces tendríamos, después del inversor, tendríamos estos pulsos. Vamos a ver aquí las combinaciones para el primer número, segundo número. Aquí sí vamos a manejar hasta el 8, pensando en que son los números de agujas. La aguja número 1, aguja 2, aguja 3, etc. Hasta la aguja 8. Recordemos que ya manejamos lo que eran bits. Lo que vamos a tener censado va a ser esto. Esto es lo que vamos a tener censado. En la primera posición donde tenemos puras ventanas, el resultado de nuestro sensor, como son puras ventanas, cuando hay una ventana recordemos que tenemos un 0 como respuesta. Entonces lo que vamos a tener censado va a ser esto, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Entonces aquí vemos el mismo patrón, si se fijan aquí tenemos puro 0, puras ventanas, dos ventanas, aquí también dos ventanas, aquí ya nada más una ventana, otra por acá, ¿sí? Es lo mismo. Recordemos que esta es la posición de la aguja 8. Entonces estos pulsos van a ser entregados al circuito inversor, que era el 74HC14, y él nos va a entregar lo contrario, ¿sí? Nos va a entregar 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Ahora, ¿cómo podemos saber si nos está entregando o no? Bueno, para esto nosotros tenemos un conector que más o menos puede estar así. Aquí esta información no te la tengo exacta, ya que no tengo la máquina yo conmigo, pero tenemos 7 conexiones. De esas 7 conexiones, una tiene que ser el negativo o tierra, la otra tiene que ser el voltaje, pudiendo ser 5 voltios. De hecho deben de ser 5 voltios, porque el 78HC14, que es el que se encarga de hacer esta inversión, trabaja máximo con 6 voltios. Y aquí tenemos lo que sería el bit 0, el bit 1, el bit 2 y el bit de posición. El bit de posición sería este que lo tenemos marcado con rojo. El bit 0 sería este, el bit 1 y el bit 2 serían esos. Entonces lo que nosotros podemos hacer es poner nuestro multímetro con la punta negativa una vez que identificamos el negativo, y la punta positiva en el bit 0, por ejemplo, y le vamos a poner un objeto a la ventana para que se tape, se destape, se tape, se destape, y este voltaje debe de aparecer o desaparecer, aparecer o desaparecer. Recordemos que es en código binario y solamente podemos tener o un 1 o un 0, ¿sí? Solamente 1, 0, 1, 0. Es lo único que encontramos, unos y 0. No tenemos un 3, no tenemos un 1,5, no tenemos nada. Entonces aquí significa que en las señales vamos a tener que tener el mismo voltaje de aquí, que sería nuestro 1 lógico. Si aquí tuviéramos 12 voltios, entonces aquí tendríamos que tener 12 voltios. Como aquí sabemos que tenemos tenemos que tener 5 voltios. Entonces aquí, cuando sea 1, tenemos que tener 5 voltios. Cuando sea 0, vamos a tener 0 voltios. Lo mismo para el bit 1 y para el bit 2. De esa manera vamos a saber que nuestra configuración está bien. Por poner un ejemplo, si yo pongo mi máquina en la posición de la aguja número 3, tengo 1, 0, 1. Entonces yo voy a tener aquí, hablando ya de voltaje, midiendo con un multímetro, voy a tener 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios. Si yo mido, por ejemplo, esta posición, la aguja número 5, yo tendría 0, 1, 1. Entonces yo tendría, por ejemplo, 0 voltios, 5 voltios, 5 voltios. ¿Sí? Entonces, el bit de posición es este. Siempre que la ventana esté destapada, podemos tener el 1 lógico, que es aquí. Entonces vamos a tener 5 voltios. Esta posición no estoy seguro, vuelvo a lo mismo, este video te lo estoy haciendo a distancia y no tengo la máquina aquí conmigo. Este puede ser lo contrario de este o lo negado, de manera que cuando este esté en 5, este cambia a 0 y viceversa, cuando este esté en 0, este cambia a 5, puede ser que simplemente no tenga función. El orden de los cables puede cambiar, ya que aquí solamente te estoy marcando lo que debemos de encontrar. Puede ser que la tierra la tengamos aquí o el negativo aquí, puede ser que esté aquí, puede ser que esté acá, pero eventualmente todos estos los vamos a tener que encontrar en nuestro conector, ¿sí? Es del modo que trabaja. Ahorita te voy a poner un pequeño video que envió por ahí un compañero para que te des una idea más o menos de cómo es que trabaja. Bien, ya estamos aquí en la computadora y vamos a ver ese pequeño video que por ahí nos compartió alguien.
no es este, es otro video. Aquí está. Mira. Mira, ahí está la... Por favor, disculpen el audio, este video no es de mi autoría, pero vamos, lo que quiero que vean es cómo cambia de posición. ¿Sí? Ahí se mueve y está en otra posición ya detectando. ¿Sí vemos? Aquí quedó detectando la aguja 1. Incluso aquí podemos ver cómo se ve la emisión de la luz por parte de los sensores. Ahí están. Si vemos cómo están brillando estos lados y los otros no están brillando. Cabe mencionar, como decía un compañero por ahí, estos tienen un pequeño filtro para evitar que les llegue luz de más y se activen de manera espontánea. ¿Sale? Pues bien, espero te haya quedado claro. Es un código binarial que tenemos ahí, solamente 3 bits, porque aunque tenemos 4 celdas, ya vimos que la cuarta celda es para posicionamiento, no es para detección de aguja, es para posicionamiento. ¿Sale? Cualquier cosa, pues ahí te leo en los comentarios. Saludos.